Vamos a dar comienzo entonces, a la enseñanza, y estamos en la parashá número 9, que tiene por nombre Vayeshev. La parashá número 9 por nombre Vayeshev, y significa y se asentó. Esta parashá se encuentra en Bereshit, capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. Repito, esta parashá se encuentra en Bereshit, capítulo 37, verso 1 al capítulo 40, verso 23. 37, hoy vamos a leer un poco, o aprender un poco en el capítulo 37, verso 23 en adelante. Así que abra sus escrituras, tome lápiz y papel, porque algo bueno vamos a aprender hoy. Dice lo siguiente, capítulo 37 de Bereshit, verso 23, dice: y sucedió que cuando llegó Yosef a sus hermanos, ellos hicieron desnudar a Yosef de su ropa, la ropa de manga larga que tenía sobre sí, verso 24, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba vacía, no había en ella aguas. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas, que venían de Gilad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Misraim, a Egipto. Entonces Yahudá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? ¿Qué provecho podemos tener el que matemos a nuestro hermano? Vengan y vendámoslo a los ismaelim, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne. Y sus hermanos lo escucharon. Y como pasaban los midianim, mercaderes, sacaron ellos a Yosef de la cisterna y lo trajeron arriba, y vendieron a Yosef a los ismaelín por 20 piezas de plata, y llevaron a Yosef a Misraim. Verso 29. Y Reuben volvió a la cisterna y no halló a Yosef dentro, y rasgó sus vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la ropa de Yosef y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con la sangre. Así es que hasta este momento hemos estado relatando un poco de la historia de la vida de Yosef. En la enseñanza pasada estábamos enseñando, y les estaba enseñando acerca de la altanería, la altivez de Yosef, de cómo él se portaba con sus hermanos. Y algunos dicen: lo que pasa es que Yosef estaba cumpliendo con el mandato de su padre. Pero se enseña, se dice, y estamos aprendiendo que la altanería de él fue propicio para que comenzaran 22 años de educación, tanto para la vida de Yosef como para la vida de sus padres y para la vida de sus hermanos, y por ende a todo el resto de gente que estaba alrededor de él, esto incluyendo a los egipcios, que es una historia que vamos a verla más adelante. Cuando leo el verso 23, volviendo al verso 23 de esta porción, dice: y sucedió que cuando llegó Yosef a sus hermanos, ellos hicieron, oiga bien, ¿qué cosa? Desnudar a Yosef de su ropa, la ropa de manga larga que tenía sobre sí. Ok, ¿por qué lo hicieron desnudar? ¿Por qué cree usted que hicieron desnudar a Yosef?
Habían cosas que tenía que aprender Joseph, y yo quiero que esta porción, que esta parashá realmente comience a tener vida en cada uno de nosotros y empecemos a encontrar, comencemos a mirar cómo podemos mirar nosotros en la vida de Joseph nuestra vida. ¿Cómo podemos empezar a mirar la vida de él, la vida de sus padres, la vida de sus hermanos? Porque algunas veces nos vamos a encontrar nosotros altivos como Joseph, otra vez nos vamos a encontrar idólatras como nuestro padre Jacob, idolatría hacia Joseph, y otras veces vamos a encontrarnos entonces como nuestros hermanos, o sus hermanos, los hijos de Israel, el resto de ellos. Así que vamos a estudiar un poco acerca de ellos para saber qué tipo de vida es la que nosotros estamos llevando realmente hoy en día, cómo nos portamos hoy en día. ¿Por qué hicieron desnudar a Joseph? Para que reconociera. Ellos hicieron desnudar a Joseph para que reconociera. En la vida, Yahweh se encarga de hacernos desnudar a nosotros porque tenemos algo que reconocer, hay algo que tenemos que aprender. Todos en algún momento nos hallamos desnudos y metidos en un pozo. Todos. Ahora, el hecho de que estemos metidos en un pozo no determina lo que yo soy, así que es la actitud con la que yo viva la vida y cómo yo esté viendo a los demás es lo que Yahweh verá en mí. Y eso es lo que yo tengo que aprender. ¿Qué es lo que Yahweh ve en mí? Ahora bien, entonces, ¿cuál era? ¿Qué era lo que tenía que reconocer él? Número uno, su esencia. Lo que nosotros tenemos que reconocer es nuestra esencia. ¿Cuál debería de ser mi esencia? Piensen lo siguiente, por favor. Yo puedo ver a Joseph, un hombre muy guapo, que así lo describe la Torá, un hombre bello, un hombre hermoso, y no solamente su apariencia era hermosa, sino que era el predilecto de su padre, Jacob. Así que al ser predilecto de su padre Jacob, su padre está poniendo la autoridad en él, o dice, él es el que se va a encargar de los negocios cuando ya yo no esté. Él es el que va a asumir la responsabilidad de todos ellos. Pero esto es un propósito y es un plan el que Yahweh está trazando. Mientras usted y yo tengamos vida, déjeme decirle, todavía la obra que Yahweh comenzó con nosotros no la ha terminado. Y como Él no ha terminado la obra, quiere decir que cualquiera de nosotros puede llegar en su momento a estar metido en esa cisterna. Aquí no se trata de que si yo soy el rabino, o que si yo soy el moré, o que si yo soy el pianista, o el cantor, o yo soy el que me merezco toda la gloria y toda la honra por todos los... No. Todas las personas sobre el planeta Tierra, sin excepción, el que se crea más santo o el que se crea más diablo, todos en su momento vamos a estar metidos en la cisterna. Yahweh tiene que prepararnos y es importantísimo estar metidos, ¿dónde? En la cisterna. Ahora, la esencia de Joseph es sumamente importante. Para que reconociera su esencia, mi naturaleza humana, lo que yo soy es eso. Yo no soy una vestidura de manga larga que me haya dado mi padre, y tampoco yo soy la hermosura con la que yo haya nacido. Algunas personas dicen por ahí que ¿cómo es posible que hay hombres feos que tienen por esposas mujeres hermosas? Entonces quiere decir que es posible que esa mujer esté viendo no la belleza externa, sino la belleza interna. Puede ser. Hay tantas cosas que se manejan en esto, y por eso les decía que una de ellas es ver su esencia. Número dos, que hay autoridad sobre él. O sea, Joseph tiene que darse cuenta, usted y yo tenemos que darnos cuenta que hay autoridad sobre nosotros, independientemente, aunque Jacob hubiese escogido a Joseph para determinadas tareas,
Joseph tenía que saber que sus hermanos mayores eran autoridad de ellos. Así que de alguna forma, algunos dirían, o me toca obedecer a mi padre o me toca obedecer a mis hermanos. El problema es que la obediencia a mis hermanos no radica en desobedecer a mi padre, sino en buscar la forma de cómo venir a trabajar y a interactuar con sus hermanos. Había alguna razón. Los demás hermanos, aunque fueran ellos zánganos, se llevaban todos ellos. Y aunque no fuesen hijos, aunque no fueran hijos de padre y madre, ellos se llevaban. Así que había algo porque Joseph no cabía dentro de ellos. ¿Por qué? Porque había inmadurez. Joseph tenía 17 años y él sabía que tenía, y Yahú sabía que tenía que crecer. Así que los próximos 22 años que le van a tocar vivir a Joseph son buenos. Yo no sé si usted y yo estamos en esos 17 años hoy, si estamos corriendo los 22 años de Joseph, no lo sé. Pero sí estoy convencido que de alguna manera, en algún momento de la vida, Yahú nos coloca a nosotros en una cisterna. Ahora, el problema no es estar en la cisterna, el problema es con qué actitud usted está en la cisterna. Lo otro es que Joseph tiene que darse cuenta que Yahú es soberano y que Yahú es bueno y que Él todo lo está haciendo. Todo, absolutamente todo lo está haciendo. Y cuando digo que Yahú es soberano, es porque al principio, antes de los 17 años, Joseph, o a los 17 años Joseph, cuando ya tenía voz y voto, cuando ya podía caminar, cuando ya su padre podía confiarle algunas tareas, Joseph tenía un grado de altanería y de altivez porque él andaba buscando demostrarle a sus hermanos que por alguna razón, humildemente, él estaba más alto que ellos. Yahú le había dado sueños. Yo miraba los manojos, dice, y el manojo mío era más grande, y todos los 11 se postraban delante de mí. Imagínense lo que él, y a veces nosotros, con un poquito de conocimiento que el Padre nos da, nos creemos la divina garza, nos creemos los grandes. Así que el que se exalte será humillado, y el que se humille será exaltado. Así que la escuela que viene para la vida de Joseph es muy buena. Casi todo el mundo habla de Joseph, pero no han visto el caminar de Joseph desde los 17 años en adelante. Todo el mundo dice, Joseph, wow, tremendo Joseph como era. Algunas personas dicen, yo quiero ser como David, porque leen, porque cantan los Tehilim, los salmos de David. Pero imagínense todo lo que David tuvo que haber hecho en su vida para poder sacar esos cantos que alguna vez a nosotros nos llenan, alguna vez en esos momentos que estamos tristes, alguna vez nosotros queremos habitar bajo la sombra del Omnipotente, otras veces queremos que Yahú sea nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Hay tanto, pero para poder escribir esos poemas, esos cantos, esos tehilim, esos salmos, para poderlos escribir, los tuvo que haber vivido en carne propia Melech David. Y a veces nosotros, por un tío que tenemos, muchas veces queremos o nos creemos sabios por el tío Google. Hay muchas personas que su doctrina está basada en google.com y no en vivencia. Y le voy a decir algo, sí es verdad, que bueno es aprender de lo malo que vivieron otros. Pero cuando una persona aprende porque le ha tocado vivir en carne propia el dolor, la angustia, el quebrantamiento, el que lo traicionen, el que usted traicione, el que usted daña a personas que lo aman a usted, todo eso es parte de una educación que tenemos que recibir. Pero el problema es que cuando usted es el que está metido en la cisterna,
nosotros creemos que todo el enfoque de la vida tiene que ser en la persona que está metida en la cisterna. No, si hay una persona metida en la cisterna, quiere decir que hay uno que está afuera. Y si hay uno que está afuera, quiere decir que hay otro que está en casa. Entonces, la vida de Joseph no solamente se trata de un hombre metido en una cisterna. Su vida no solamente se trata de usted estar en una cisterna. Es todo lo que sucede alrededor. ¿Quiénes son los que se portan bien? Dentro de todos ellos, el impacto que va a producir esto, wow, es grande. Entonces les dije, ¿por qué hicieron desnudar a Joseph? Para que reconociera. Estamos hablando de Joseph ahorita. Tenía que reconocer su esencia, naturaleza humana que tenemos. Perdón, nuestra naturaleza. Número uno. Número dos, que hay autoridad sobre él. Número tres, que Yahuwah es soberano. Algunas personas cuando están pasando hambre, tristeza, deudas, soledad, enfermedad, algunos le echan culpa al diablo porque dicen el diablo está enojado conmigo. Otros le echan culpa a la mala suerte o a la buena suerte. Pero el reconocer, y eso es lo que yo estoy tratando de enseñarle a ustedes por años, el reconocer que Yahuwah es todo y que Él es soberano, y que de lo malo que Él está haciendo en este momento en mi vida va a ser algo grande, eso me va a hacer a mí crecer. Así que les dije, el estar metidos en la cisterna es lo que me va a enseñar y me va a mostrar estas tres cualidades de Joseph. Y digo cualidades porque hoy las aprendió, pero en aquellos tiempos no sabía nada. Así que yo espero que usted también entienda su esencia, que hay autoridad sobre usted y que Yahuwah es soberano. Ahora, al decir que Yahuwah es soberano, esto es bueno porque yo entiendo entonces que Yahuwah es ¿qué cosa? Yahuwah es todo, Él es bueno. Y miren algo interesante, dice en Romanos capítulo 8, verso 28, Romanos capítulo 8, verso 28, dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas le vienen a bien. Todas. ¿Cuántas? Todas. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Miren, les pregunto a usted, ¿cuál es el propósito suyo en este momento exactamente? Qué feo lo que voy a decir. Posiblemente el propósito suyo hoy en este día, ¿sabe cuál sea? Fornicar, adulterar, mentir, engañar, y le puedo dar una gran lista. Porque ahí hay un propósito. La vida de Joseph, la manga larga de Joseph, la ropa de Joseph, la discordia que hay entre Joseph y sus hermanos, les pregunto, ¿había un propósito? ¿O era que el diablo estaba metido en los hijos de Jacob? ¿Ah? Había un propósito, había un propósito. Ahora, entienda por favor, el hecho de que yo tenga un título de rabino, o el hecho de que usted tenga un título de Moré, de Morá, un título de Hassan, un título, el hecho de que usted tenga ese título no significa que usted sea Yahuwah. Y es uno de los grandes errores cometidos en las religiones y en las doctrinas. Y es pretender que aquellos que enseñan Torah son personas inmaculadas, sin mancha y sin arruga. Ni el mismo Yeshua se presentó sin mancha y sin arruga. Nadie se ha podido presentar así. Oiga bien, la influencia de Joseph, esto es importante. Cuando se habla de la influencia de Joseph, Joseph no solamente estaba influenciando en su vida, como nosotros lo estamos viendo, sino que también Joseph estaba influenciando en sus padres.
lo que está sucediendo exactamente en el momento que Joseph está metido en una cisterna, Joseph es una bomba expansiva que está alcanzando a todos los que están alrededor de Joseph. La vida suya, usted, independientemente de quien usted sea rico, sea pobre, sea miserable, sea más o menos, no importa lo que usted sea, alto, gordo, flaco, como usted sea, hay momentos en la vida que usted va a estar metido en esa cisterna y todo lo que está a su alrededor va a ser influenciado. Así que la influencia de Joseph en esto es importante. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué digo yo que influenció en Jacob? Porque Jacob pensó que estaba muerto. Así que Jacob tenía a Joseph, lo había idolatrado demasiado, para él era importantísimo Joseph, se le había olvidado a Jacob que Joseph era su hijo y que había sido enviado por Yahweh y que había un pacto y había una simiente perfecta, bendita en los hijos de Israel. Y eso es algo que nosotros hemos desconocido y no lo hemos entronado en el corazón al ver la vida de Jacob idolatrando a Joseph. No, es que si lo dejo ir puede ser que le suceda algo a mi hijo. Es que es posible que algo le vaya a pasar. Es que si dejo mi trabajo voy a aguantar hambre. Es que si dejo de estudiar me voy a quedar un burro y nunca voy a hacer nada. Ayer me enviaron un video hermoso. Lo voy a contar rápido, más o menos lo que me acuerdo. Este es un hombre que vivía en un pueblo en Brasil. Esta es una historia real. Este hombre vivía en Brasil en un pueblo y resulta ser que él era el cuidador o el vigilante de una cantina. Pero resulta ser que vino una persona a tomar, una persona nueva a tomar la cantina. Y le dijo, señor, me parece que ya no necesitamos de sus servicios, muchísimas gracias por todo lo que usted ha hecho, pero necesitamos a alguien que sepa leer. ¿Usted sabe leer? No, no sé leer. Fíjese que hay cosas que tenemos que hacer aquí con personas, porque necesito que usted esté escribiendo con cada persona que está entrando y se está yendo. O sea, que necesitamos llevar un control. Pero usted no sabe leer, ¿cierto? No sabe escribir. No sé leer ni escribir. Pero puedo hacer cosas buenas. Sí, yo entiendo, pero en este trabajo no se puede. Se necesita que usted sepa leer y escribir. Así que lo vamos a indemnizar, le vamos a pagar todo lo que le debemos y usted puede buscar, no sé, puede dedicarse a hacer otras cosas. Y resulta ser que él salió del trabajo y no hallaba qué hacer y dijo, ya estoy avanzado de edad, no sé qué hacer, esto es un problema serio, tengo que trabajar y no puedo leer, mi vida está desgraciada. Lo único que yo podía hacer era estar cuidando de portero una cantina. Y resulta que este señor dijo, bueno, tengo que pensar, con el dinero que me dieron, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, sé un par de cosas de carpintería, así que voy a dedicarme a la carpintería. Y dice la historia de este señor que para poder ir a la ciudad o al pueblo más cercano donde había una ferretería, tenía que caminar en mula 2 días. Así que él fue 2 días y se compró un martillo, se compró instrumentos, herramientas para trabajar la carpintería. Así que él regresó al pueblo 2 días más caminando y cuando llegó allá, ya con sus herramientas, viene una persona y le dice, fíjate que necesito hacer un trabajo, le dice, y necesito un martillo, alquílamelo, pero es que no puedo porque yo voy a empezar a hacer mi trabajo con este martillo, pero solo alquílamelo 2 días nada más. Y él dijo, bueno, no tengo dinero y por lo menos para algo que me sirva esto. Así que se lo alquiló por 2 días y después otra persona se dio cuenta que él tenía un martillo y también se lo alquiló y después otra persona y él empezó a darse cuenta que esto empezaba a funcionar y que él dijo, aquí hay algo más que yo tengo que hacer, así que voy a hacer más. Y dice que empezó a ir a la ciudad y empezó a comprar, ya esta vez compraba clavos, compraba martillos, las cosas que necesitaba y él venía y
empezó a tener un pequeño lugar para empezar a surtir clavos. Y empezó él a traer que clavos, que martillos, que rastrillos, de todo tipo de herramientas. Así que él se dio cuenta que esto era muy bueno. Más tarde vino él y dice, ¿y qué puedo hacer ahora? O sea, este negocio se está poniendo bueno, ¿qué hago? Y empezó a crear su pequeña ferretería, pero después de eso, dijo él, tengo que ir hasta lejos, desde lejos me tienen que traer todas estas cosas, mejor voy a buscarme los herreros y personas que se dediquen a hacer eso y voy a empezar a hacer clavos. Y voy a empezar a hacer para que la gente haga los clavos y no sé, cosas que se podían hacer ahí, y empezó a hacer clavos y él empezó a comprar los clavos. Y después resulta ser que ya las ferreterías para venderle a él tenían que mandarle a él el producto, así que él no se movía. Aquel señor que no sabe leer ni escribir, llegó a crecer, llegó a tener 4 grandes fábricas, y un día están inaugurando una escuela y a él lo están invitando para que él sea el que haga la inauguración de esa escuela, por haber sido este hombre que los apoyó tanto. Así que llegó y le dicen, señor, le dicen, nos gustaría que usted en nuestro libro de actas escriba por favor su nombre y ponga su firma para que usted dé comienzo inaugurada esta escuela o este lugar. Así que él dijo, no puedo escribir. ¿Cómo? Usted es un hombre tan rico, usted dice que no puedo escribir. ¿No puede escribir? No puedo escribir. ¿Y todo lo que usted es dueño? Sí, pero no puedo escribir. ¿Saben una cosa? Ese hombre es el dueño de Tramontina. ¿Saben de quién es Tramontina? El dueño de la marca de todos los machetes, limas y todo lo que sea a nivel mundial. Ese señor es. ¿A dónde quiero llevarlos con todo esto que les acabo de contar? A veces las circunstancias negativas que están sucediendo en nuestra vida es porque Yahweh quiere mostrarnos otro camino. Yahweh utiliza entonces nuestros procesos negativos. Yahweh utiliza nuestra pobreza y nuestras cosas malas porque Él quiere bendecirnos, y la forma como Él la hace es a través de ello. Y Él nos muestra una dirección diferente, pero nosotros estamos tan empecinados en querer seguir siendo el cuidador o el vigilante de una cantina. Espero que me entiendan el mensaje. ¿Qué sucede entonces? La influencia de Joseph en sus padres es porque Jacob pensó que su hijo estaba muerto. Así que llega un momento que te quitan la idolatría. Hay un momento en su vida que Yahweh le va a quitar a usted la idolatría, y si no se la quita es porque Yahweh no tiene planes con usted. A veces hay que matar la vaca, la vaquita, hay que matárselas para que puedan crecer. Así que cuando Yahweh les mate la vaca, cuando Yahweh les quite el trabajo, cuando Yahweh los deje sin nada, quiere decir que Él está tratando de elevarlo. Y espero que usted lo vaya entendiendo. En Bereshit 45, del 27 al 28, aparece esto. Búsquelo por favor conmigo rápido. Bereshit, Génesis, capítulo 45, verso 27 y 28. Dice, y ellos le contaron todas las palabras de Joseph que él había hablado, y viendo Jacob los carros de Joseph, que Joseph enviaba para llevarlo, su espíritu, ¿qué cosa? Revivió. Entonces dijo Israel, basta, Joseph mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Quiere decir que si aquí dice en el verso 27 que su espíritu revivió, entonces ¿cómo estuvo estos 22 años el espíritu de Jacob? Estuvo muerto, pero el hecho de estar muerto era sinónimo de ¿qué? De idolatría. Él estuvo llorando entonces a un muerto por 22 años, y eso mismo le sucede a personas que no entienden que el morirse significa vivir realmente. A muchas personas yo les digo que cuando mi padre murió,
todo el mundo lo estaba llorando, yo era el único que estaba tranquilo y me dicen, es que tú no lo amabas. No, le digo, no es eso, sencillamente, ¿qué cosa es? Es que ese pedazo de carne no es mi padre todavía sigue vivo. O sea, Yahú no es Eloa de muertos. Yahú no es Eloa, no es Dios de muertos, Él es Eloa de vivos, así que mi papá no está muerto, ninguno de nuestros patriarcas está muerto, todos ellos están vivos. Sigamos entonces, hablamos de la influencia de Joseph en sus padres, así que era necesario que se le quitara a Jacob la idolatría que tenía hacia Joseph, en sus hermanos. Dice en Yashar capítulo 43, verso 31, que sus hermanos al ver la tristeza de su padre recapacitaron. Al ver la tristeza de su padre recapacitaron. Así que ellos cuando vieron que su padre se puso triste, tuvieron 22 años de tristeza, 22 años de dolor. Así que le pregunto a usted, ¿cuántos años lleva usted de tristeza? ¿Cuántos años lleva usted de estar atesorando la idolatría? ¿Cuándo usted va a empezar a decir, es tiempo de hacer un cambio en mi vida? O sea, de ahora en adelante mi vida tiene que cambiar, algo tiene que cambiar. Yo no puedo seguir teniendo este tipo de vida. Hubo una influencia de Joseph en los mercaderes. Reconocieron, los mercaderes reconocieron que hay un pueblo bendito que tienen un guardián. Dice que estos hombres, cuando vendieron a su hermano, a Joseph, a los madianitas, dice que lo que ellos hacían era que cuando Joseph estaba llorando, lo que ellos hacían era que lo empezaron a golpear. Y dice que Joseph comenzó a orar a Yahú, y en ese momento dice que el malach de Yahú vino y les secó la mano a cada uno de ellos que los estaba golpeando. Así que ellos llegaron a reconocer que Joseph no era cualquier cosa. Ahora, esto lo podemos ver en Yashar capítulo 42, versos 27 al 29. Como les digo, es la influencia de Joseph. Ahora, hablamos de la influencia de Joseph en sus padres, la influencia de Joseph en sus hermanos, la influencia de Joseph en los madianitas, o en los ismaelitas. También está la influencia de Joseph en el pueblo de Israel, o en el mismo pueblo de Misraim, de los egipcios, el faraón. La influencia de Joseph en sí mismo, creo que esta es muy importante. La influencia de Joseph en sí mismo, en Bereshit 50, del 18 al 21, Génesis 50, del 18 al 21 dice, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron, ahora somos tus siervos. Y les respondió Joseph, no tema, ¿estoy yo en lugar de Elohim? No teman, estoy yo en lugar de Elohim. ¿Sabe qué? Joseph está reconociendo que aunque él es soberano, aunque él está en autoridad en Israel, aunque él sabe que es eso, dice, yo no soy Elohim. Yo soy igual que ustedes, hermano de ustedes. Verso 20, ustedes piensan mal sobre mí, mas Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Para mantener en vida a qué? A mucho pueblo. Verso 21, ahora pues, no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Ahora pues no tengan miedo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Hay un momento en la vida de cada uno de nosotros donde si al principio
comenzamos a crecer con idolatría sobre nosotros mismos, sobre lo que nosotros somos o lo que nosotros no somos, va a llegar un momento donde ese proceso de 22 años en nosotros, donde ese proceso de 22 años en mis padres, donde ese proceso de 22 años en sus hermanos, donde ese proceso va a empezar a hacer un cambio en cada uno de nosotros. Así que, mire lo siguiente entonces, volvamos, y exactamente esto sucede con Yeshua, exactamente esto pasa con Yeshua. A Yeshua todo mundo, algunos por ignorancia, otros por desconocimiento, otros por no escudriñar, tienen a Yeshua como un Elohim, como un Dios, exactamente lo que le está pasando a Joseph. Sus hermanos llegan y se postran delante de él y le dicen, ¿y acaso ustedes creen que yo soy Elohim? O sea, ¿hasta cuándo vamos a despertar para darnos cuenta que la misma historia que está pasando con Joseph es la misma historia que está pasando con Yeshua? Hemos llegado a hacer de él, o la gente, o la religión ha llegado a hacer de él una idolatría. Ya le voy a explicar por qué. Sigamos por favor, Bereshit capítulo 37, verso 24. Génesis 37, 24, siguiendo la paracha, dice, y lo tomaron y lo echaron en la cisterna, mas la cisterna estaba como vacía, no había en ella, ¿qué cosa? Aguas. Ok, esto es importantísimo. Yo les dije a ustedes al principio que si mi vida está metida en una cisterna vacía, si mi vida está metida en una cisterna con agua, ¿el agua qué representa para mí? Representa la Torah, ¿ok? Representa vida. Pero si esa cisterna no tiene agua, les hago la pregunta, ¿tengo vida o no tengo vida? ¿Ah? ¿No tengo vida? Sí tengo vida, porque el agua no la produce la circunstancia en la que estoy metido, sino que dentro de mí hay agua. Ya les voy a dar los versos. Y lo tomaron y lo echaron. Yo les dije a ustedes al principio, la actitud con la que yo esté metido en la cisterna va a ser la diferencia entre si en esa cisterna hay agua o no hay agua. Oiga bien, hablemos del pozo sin agua. En Yashar capítulo 41, verso 28, dice, y ellos lo agarraron y lo echaron dentro del pozo, y en el pozo no había agua, sino, ¿qué cosa? Serpientes y escorpiones. Ahora, en el pozo que te echan, ¿tiene agua o serpientes y escorpiones? Preste atención. Cuando alguna vez a usted lo han metido en un pozo, cuando usted está metido en un pozo, si usted es un hombre de pacto, una mujer de pacto y una mujer de simiente, un hombre de simiente, y sabe que la bendición está en usted perpetua, ¿le interesa a usted si ese pozo tiene agua o no tiene agua? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Mi actitud en ese pozo determinará si yo soy una vertiente de agua o soy un valle seco. Ahora, el problema es lo siguiente, piense por favor lo siguiente. Si yo estoy metido en una cisterna y esa cisterna tiene agua, está bien, pero esa cisterna con agua puede ser que se llegue a convertir en mi idolatría, esa agua que está ahí. Ahora, si yo estoy metido en una cisterna donde hay agua o no hay agua, ¿de qué me preocupo? Porque dentro de mí hay ríos de aguas vivas, dentro de mí en ese lugar. Ahora, hay personas, mire qué cosa más interesante, algunos están bien porque en la cisterna hay agua, otros están mal porque en la cisterna no hay agua, otros están mal porque no hay ni agua
ni hay agua, ni usted es el del que fluye, sino que para colmo está el lugar seco. Ese es otro. En el primero hay agua, en el segundo no hay agua, y en el tercero, ¿sabe cuál es el tercero? Si no hay agua, si está seco, es posible entonces que hayan serpientes y escorpiones. Hay 4 maneras de verlo entonces: metido en una cisterna con agua, metido en una cisterna sin agua, metido en una cisterna con escorpiones y serpientes. Y lo otro es, ¿qué me importa lo que haya allá adentro o no haya? Yo soy aguas vivas dentro de mí. Entonces la actitud con la que yo esté viviendo mi vida a diario es la que va a cambiar mi entorno. No lo determinan ni las serpientes ni los escorpiones. ¿Sabe una cosa? Yahú me mete a mí siempre en cisternas, y algunas veces las cisternas están con agua, otras veces mi cisterna, la mía, la de Jacob, otras veces está con agua, otras veces está seca, y otras veces, ¿qué tiene? Serpientes y escorpiones. ¿Y sabe qué me da risa? Hay muchas personas, y digo me da risa sabiendo que Yahú y Él es bueno. Hay muchas personas que han estado soñando conmigo que estoy con serpientes. No una persona, varios me han dicho que tenga cuidado porque debajo de mi cama o cerca de mí hay serpientes. Yo le digo, bendito sea Yahú que hay serpientes. Le voy a decir por qué. Serpientes y ¿qué? Y escorpiones. Hablemos de serpientes. Cuando hablamos de serpientes, ¿qué se le viene a la mente a usted? Serpiente, ¿qué se le viene a la mente? Desierto, ¿qué más? Piensen en esa serpiente. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué representa esa estatua, esa serpiente que fue levantada en el desierto? Idolatría. Serpiente es sinónimo de idolatría. Así que Yahú tenía que matarle la serpiente a Jacob. ¿Quién era la serpiente de Jacob? Joseph. Ahora, hoy en día, ¿quién es la serpiente de la iglesia? ¿Y los mesiánicos? Jesús y Yeshua. Ok, entonces, ¿los escorpiones qué? ¿Qué tienen que ver los escorpiones con esto? Es rebelión. Así es que algunas veces a usted lo va a meter en una cisterna donde hay agua, hay otras veces que lo va a meter en cisternas donde no hay agua, y otras veces lo van a meter en cisternas donde hay ¿qué? Serpientes y escorpiones. Así que las serpientes es ¿por qué? Por idolatría. Y los escorpiones ¿por qué? Por rebelión. En Devarim, Deuteronomio capítulo 8, verso 15, Deuteronomio capítulo 8, verso 15 dice que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de ¿qué? Serpientes ardientes y de ¿qué? Y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Entonces, ¿le importa a usted el agua de esa cisterna? ¿Le importa que esa cisterna no tenga agua? ¿Le importa que hayan serpientes y escorpiones? ¿Le importa que Yahú sea el que le va a dar agua de la roca del pedernal? Es así, ¿verdad? Ok, entonces, ahí es donde usted y yo tenemos que comenzar a caminar. En Yohanan, capítulo 3, verso 14, Yohanan 3:14, Juan capítulo 3, verso 14 dice
Y como Moshe levantó, ¿qué cosa? La serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, ¿qué? Sea que levantado, ¿verdad? Ok, entonces le pregunto, ¿para qué levantó Yahú la serpiente en el desierto? Para que lo miraran, pero no lo idolatraran. Para que aprendieran, pero no para que cometieran de esa serpiente idolatría. Así que Yahú, así como aquella serpiente que levantó en el desierto, está levantando a un hombre hace 2000 años. ¿A quién? A Yeshua. ¿Para qué? ¿Para que lo miren o para que lo idolatren? Para que lo miren. O sea, yo tengo que aprender de él, pero de él bajo la lupa de que él no es Yahú, sino bajo la lupa que es mi hermano mayor, de quien yo puedo tomarme para poder aprender y llegar a ser un varón perfecto. Ok, fíjense qué interesante. Estamos hablando ahorita de qué? Serpiente. ¿Serpiente es sinónimo de qué? Idolatría, ¿ok? La serpiente en el desierto fue levantada para que la miraran, no para que la adoraran. Luego más adelante dicen las Escrituras que ellos comenzaron a idolatrar esta serpiente y hubo un rey que la hizo pedazos porque hasta nombre le habían puesto, Nehushtan, por la idolatría. Así que yo espero que las cosas que fueron, son y serán, se repitan hoy en día nuevamente. Y así como fue levantada la serpiente en el desierto, así como fue levantado ese hombre, así se levanten hombres en este tiempo con amor a la Torah, amor a Yahú, con celo, para empezar a destruir esa serpiente que fue levantada en el desierto. Espero que me estén entendiendo. En Yehezkel, capítulo 2, verso 6, Ezequiel capítulo 2, verso 6 dice: y tú, hijo de hombre, así como fue levantada, ¿qué cosa? La serpiente en el desierto, así será levantado. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Ok, Yehezkel 2, 6. Y tú, hijo de hombre, no le temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con ¿qué? Escorpiones, no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos, porque son ¿qué? Casa rebelde. Entonces, escorpión es sinónimo de rebeldía. Serpiente es sinónimo de idolatría. Idolatría y rebeldía. O sea, la rebelión ¿contra quién? Contra Yahú. Al momento que yo tengo idolatría de una serpiente, de un hombre en una estaca de ejecución, eso me está trayendo a mí ¿qué cosa? Rebelión. La idolatría produce rebelión. Y la rebelión es como ¿qué? Como hechicería. Y la rebelión es como hechicería. Así que entonces le pregunto, fíjense qué cosa más interesante, la serpiente y escorpión. La serpiente es sinónimo de idolatría. Y la idolatría va a traer ¿qué? Rebelión. Y la rebelión es brujería y hechicería. Así que entonces, ¿cómo estamos delante de Yahú? Sigamos en la Parashá, capítulo 37, verso 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de Ismaelim que venía de Gilad, y sus camellos traían aromas y bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Misraimá. Verso 26. Entonces Yahudá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho el que matemos a nuestro hermano
y encubramos su sangre. Verso 27. Vengan y vendámoslo a los ismaelín y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne y sus hermanos lo escucharon. ¿Qué cosa más interesante? En el cristianismo se toma que la vida de Joseph es un prototipo de la vida de Yeshua, ¿cierto? La vida de Joseph es un prototipo de la vida de Yeshua y empiezan a sacar, fue vendido, fue traicionado, fue esto, fue lo otro, que uno por 20 monedas de plata, que el otro por 30 monedas, así lo ponen. Pero fíjense qué cosa más interesante, llega un momento donde Yeshua allá en Yohanan, Juan capítulo 4, verso 22, dice, ustedes adoran lo que no saben, mas nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los Yahudim, la salvación viene de los judíos. Entonces, si la salvación viene de los judíos, el mensaje de salvación tiene que ser de vida o de muerte. El mensaje de salvación es vida, ¿verdad? No es muerte. Ok, así que Judá, la salvación viene de los Yehudim, dijo Yeshua, es exactamente lo que Judá está diciendo. Escuche bien, vengan y vendámoslo a los ismaelín, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne, y sus hermanos lo escucharon. Pero lo interesante es que él dice, no se derrame sangre de él. Verso 28. Y como pasaban los midianín, mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y lo trajeron arriba y vendieron a Joseph y los ismaelín por 20 piezas de plata y llevaron a Joseph a Misraimá. Verso 29. Y Reuben volvió a la cisterna y no halló a Joseph dentro y rasgó sus vestiduras. ¿Reuben qué hizo? ¿Quién es Reuben? Reuben es el primogénito. Reuben es el mayor de todos ellos. Volviendo al verso 26, dice, entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué está trayendo Judá? ¿Salvación o muerte? Salvación, o sea, ¿está trayendo vida? ¿Qué provecho el que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? ¿Qué provecho tiene usted entonces que se haya matado a Yeshua, se haya derramado la sangre de Yeshua? ¿Qué provecho tiene usted? ¿Verdad que ninguno? Ok, entonces, verso 27, vengan y vendámoslo a los ismaelín. Y miren, esto de vendámoslo a los ismaelín, y no sea nuestra mano sobre él, que nuestro hermano es nuestra carne y sus hermanos lo escucharon. Ismaelín, ahora acuérdense algo, después entonces del reinado, ya estoy terminando, después del reinado de hace 2000 años que aparece Yeshua aquí, ¿a quién le vendimos o a quién se le vendió entonces la sangre? La sangre de Yeshua, ¿a quién le fue vendido? Después de esos tiempos de Yeshua hace 2000 años, ¿a quién se le pasó esa sangre? ¿Quiénes recibieron y aceptaron esa sangre? Algunos judíos y romanos, ¿verdad? Los romanos toman entonces este mensaje, lo transforman y hacen que este mensaje de muerte sea vida para los cristianos y mesiánicos. Un mensaje de muerte. Ahora, Roma, ¿cómo fue construida Roma? El espíritu de Roma viene por el espíritu de ¿quién? De Esab, con el espíritu de ¿quién? De Ismael. ¿Por qué? Acuérdense que Esaú se casa con una ismaelita. Así que el hijo de ellos trae a Esab y trae a Ismael. Así que Roma entonces toma esto, luego empieza a controlar, o sea, el hijo de Esab, entre un hijo de Esab entre un esperma de Esab y un óvulo de una ismaelita, nace ¿qué entonces? El espíritu de Roma.
Roma es una mezcla de Babilonia, es una mezcla de ellos. ¿Qué es lo que sucede entonces? El espíritu de Roma y de Grecia es el que se ha encargado de enseñar vida a través de sangre, vida a través de una serpiente, vida a través de escorpiones. Verso 28, y como pasaban los midianín, mercaderes, sacaron ellos a Joseph de la cisterna y lo trajeron arriba y vendieron a Joseph a los ismaelín por 20 piezas de plata, a los ismaelitas, y llevaron a Joseph a Misraim. Verso 29, y Reúben volvió a la cisterna y no halló a Joseph dentro y rasgó sus vestidos. Exactamente esto hablan de Yeshua. Llegaron ellos a ver a la tumba, llegaron al sepulcro de Yeshua y ya no encontraron el cuerpo de él. Esta historia se hizo tan famosa y tan viral en el mundo entero que para la gente es sumamente importante que este hombre no aparezca ahí en esa tumba. Les voy a decir por qué. Aquí hay algo interesante. Si se habla de resurrección de Yeshua, se supone que resurrección significa que lo mismo que se murió, eso mismo se va a levantar. En el caso de Lázaro, Lázaro muere y cuando le dice Yeshua, sal fuera, ¿quién salió fuera? Ahora, ¿el cuerpo de Lázaro quedó allá? No, ¿verdad? El cuerpo de Lázaro se levantó. La hija de Yair muere, pero es que sale el espíritu y se queda ahí el cuerpo, o con todo y cuerpo se levanta la hija de Yair, la hija de Jairo. Sí, ¿verdad? Así que si Yeshua entonces resucita, si hablamos de una resurrección, entonces la tumba tuvo que haber quedado vacía. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Hubo una resurrección de Yeshua. Y Reúben volvió a la cisterna y no halló a Joseph dentro y rasgó sus, ¿qué? Vestidos. Ok, entonces el tema de Yeshua aquí, entonces es, no estaba ahí porque Yeshua resucitó. La gente me diría a mí, resucitó un cuerpo. Fue levantado el cuerpo, perfecto. El problema que yo encuentro en esto y donde yo me pongo a pensar es lo siguiente: si Yeshua fue el que se levantó de entre los muertos y que fue levantado el cuerpo de él, y por eso es que él ya no está ahí y él venció la muerte, como dicen, ¿por qué entonces Yeshua no es el mismo y no lo reconocen ni su madre ni aquellas mujeres que están con él y aún los que van camino a Emmaus? Estos discípulos de él que sabían cómo era él, van camino a Emmaus y van hablando con un hombre que no reconocen ni su voz ni tampoco su cuerpo. Entonces les pregunto, ¿hubo resurrección? Resurrección significa que Lázaro murió y Lázaro se levantó. La hija de Yair, de Jairo, se murió y la hija de Yair resucitó con todo y cuerpo. Así que resurrección entonces significa eso. La gente puede decir a mí, no, pero es que él era celestial. Sí, pero entonces si era celestial, ¿por qué comía pescado? Porque más adelante cuando llegaron camino a Emmaus, comieron pescado, comió pescado. Le dijo a Tomás, ven y tócame. Y lo tocó. ¿Qué estaba tocando? Y Reúben volvió a la cisterna y no halló a Joseph dentro y rasgó sus vestidos. Ahora, no estoy en contra si Yeshua resucitó o no resucitó. De eso no estoy en contra. Pero Yeshua no es el único que realmente las Escrituras me habla a mí de una resurrección. No es el único. Tengo a Lázaro, tengo a la hija de Yair, tengo a muchos. Hoy en día hay muchos que han resucitado. El punto no es ese. El punto es que, se los decía yo a ustedes, para mí una persona que muere físicamente no significa que murió. Significa que pasó de un estado a otro, pero sigue vivo. Mi padre murió hace 7 años y mi padre sigue vivo. Él está vivo, él no está muerto. ¿Por qué? Porque Yahú no es el Loa de muerto. Abraham no ha muerto. Abraham está vivo dentro de mí. Mi padre Abraham. Mi padre Isaac no ha muerto, está vivo dentro de mí. Jacob no ha muerto. Las 12 tribus de Israel no han muerto. La descendencia, la simiente no ha muerto. Todos los demás han muerto.
Todo lo demás. Yahú no es Eloa ¿de qué? De muertos. Él es Eloa de vivos. Todos ellos, toda esa simiente es bendita y está viva. No estoy hablando de necromancia. No consulte muertos. Consulte ¿qué? Vivos. Quiero cerrar con esto. Cuando Shaul, el rey, fue a consultar con esta mujer, el pecado para él no es que haya salido Shemuel. El pecado de él fue haber ido a consultar a una divina. Yahú no es Eloa de muertos, Él es Eloa de vivos. Entonces le pregunto a usted, ¿está convencido usted que sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos son benditos? ¿O no? Si usted es bendito, es porque aquel es bendito. Si usted dice y asegura que usted es nación santa, aquellos de allá atrás lo son. ¿Por qué? Porque no depende de usted. Depende de Yahú, del pacto que Él hizo a nuestros padres. Verso 30, cierro con esto. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y yo? ¿A dónde iré yo? Verso 31. Entonces tomaron ellos la ropa de Joseph y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la ropa con sangre. Le voy a decir algo. Esto me hace pensar a mí que Jacob engañó a Isaac ¿con qué? Con un cabrito. ¿Se acuerdan? Así que a él lo están engañando sus hijos con un cabrito también. Pero vuelvo y cierro con esto ya. Yahú es soberano, Él está controlando absolutamente todo. Así que no importa en la cisterna que usted se encuentre, no importa cuánto a usted lo quieren enterrar, lo quieren vender, lo quieren matar, le quieren hacer lo que sea, ya sea que se lo merezca o que no se lo merezca. Le voy a decir una cosa, la actitud que usted tenga ante la circunstancia de lo que está pasando en esa cisterna es la que va a valer delante de Yahú. No importa si esa cisterna tiene agua, no importa si esa cisterna está seca, no importa si esa cisterna tiene serpientes y escorpiones. Lo que importa es que el agua que Yahú me está dando a mí es agua ¿de dónde? Del pedernal. Es agua de Él. Bendito sea Yahú por los siglos de los siglos. Amén. Que Yahú los bendiga, que Yahú los guarde. Yahú haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahú se incline favorablemente a ustedes y que Yahú pueda darles shalom. Yevarejeja Yahú veishmereja, Yael Yahú panaveleja bijuneja, Isa Yahú panaveleja veasem leja shalom.